acostumbrada a que le hagas todo, una persona de verdad que siempre estabas ahí para las que salgan, y esta persona quizás a lo mejor no lo vio, no lo supo apreciar, y llegó un momento en que se sintió como hastiado o hastiada de siempre lo mismo. Y ahora toma tu tomate, pues ahora para que respetes, ahí tienes. Vamos, mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Encantada de verte, mi querido Acuario. Vamos a ver qué lecturitas hay para ti para el día de hoy con respecto a, primero que nada, esta primera parte para mis solteros, mis queridos solteritos o solteritas. Y luego entonces vendrá la lectura para aquellas personas que están esperando algo del pasado. Vamos a empezar sacando aquí. Voy a sacar por lo menos dos cartas. Dos cartas. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas aquí. Te hará una confesión, todo a tu favor. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está en tus narices. Mira, lo tienes muy cerca, mi querido Acuario. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Quizás a lo mejor tú no te quieres dar cuenta. Quizás a lo mejor tú dices, no, vale, ¿cómo crees tú? Esa persona lo que pasa es que yo le caigo bien y somos amigos. O, ay, no, ¿cómo crees tú? Vale, no, hombre, no manches, como dicen los mexicanos, no manches. Claro que no. Por supuesto que esto es una relación de amigo, de amistad. Aquí no hay nada. Si me invita a salir, bueno, es porque somos amigos. Pero mira, no te estás dando cuenta. Esta persona te hará una confesión, todo a tu favor. Porque parece ser que en verdad, como que sí es cierto que tienes gringolas. O no te has quitado la venda que tienes, mi querido Acuario. Y aquí hay una verdad evidente. Todo el mundo se ha dado cuenta. Y la única persona que no se quiere dar cuenta eres tú. Así que fíjate tú, aquí todo se va a desvelar. Fíjate tú, tenemos aquí el número 81 y el número 9. 8 y 1, 9, y esto es 9. Eso significa final de una situación para empezar otra. 9 y 9, 18. Y si lo volvemos a sumar, 1 y 8 son 9. Definitivamente, aquí hay una situación que se va a desvelar pronto. Aquí hay alguien que te lo va a decir de frente. No. O es que tú te estás haciendo el Gualberto como para no caer, o no sé qué es lo que está pasando. Pero pareciera ser que como que no te quieres dar cuenta. Pero aquí hay algo raro. Aquí hay alguien que quiere algo contigo y tú no has podido darte cuenta. Y al no darte cuenta, darte cuenta de esto, no le estás dando como el chance. No estás como abriendo esas compuertas como para que esa persona pueda entrar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro, esa persona se siente un poquito cohibida contigo porque tú no le estás dando el chance que se merece esa persona. Claro, te cierras, o a lo mejor no quieres nada, o a lo mejor tú ya no estás buscando nada, o a lo mejor esa persona en verdad no te gusta, y por eso, como no te gusta, tú sencillamente la tratas como un compañero de trabajo, un compañero de escuela, un vecino, una vecina, o como alguien que has conocido desde hace mucho tiempo, o como un amigo o una amiga, pero tú no quieres, como decir, no quieres entablar ninguna relación con esa persona. Podría ser también, ¿no? Porque caramba, mira, el buen entendedor, pocas palabras, eso se cae de maduro, pues déjame decirte así. Mira esto, mira lo que te estoy mostrando, mira, todo es un secreto. Oye bien esto, mira las cartas que salieron. Estas cartas significan, mi querido Acuario, que aquí hay alguien que prácticamente está, no quiero ofender, pero pareciera que tu actitud está haciendo manipular más bien la situación. Como que en el fondo tú como que sí sabes de algo, sí sospechas, pero no te quieres dar por aludido, o no te gusta la persona, o definitivamente pues no te has dado cuenta. Porque tú estás en otras cosas, tú estás en otra onda, tú estás quizás en otra situación y de verdad no te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces fíjate, lo que hay es amor para ti. Ahora, esto es un secreto,
pero un secreto, porque esta persona no te lo ha terminado de decir, pero pronto esto se va a tener que abrir. Este cajoncito vas a tener que abrirlo o esa persona lo va a tener que destapar, porque ya llega el momento, mi querido Acuario, en que esta persona ya no está aguantando más esa situación de mantener esto en silencio, callado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Está en tus narices. No lo quieres ver porque no quieres verlo, o porque no te interesa verlo, o porque prefieres tenerlo o mantenerlo así. No lo sé. Lo cierto es que aquí hay amor de verdad. Esa personita de verdad que se está enfermando mucho, digamos energéticamente. Es una personita que de verdad está muy triste porque quizás a lo mejor contigo no tiene, contigo como que no ve futuro, porque no le estás prestando la atención que realmente esta persona necesita que le prestes. Esta persona de verdad, y el juicio también le está hablando y le está diciendo, bueno, mira, termina de manifestarte, termina de manifestar tus sentimientos, saca ese secreto a relucir, termina de manifestar ese sentimiento, y si ves que esta persona, Acuario, no te responde, pues sigue tu vida. Sigue adelante. No puedes seguir en esto toda la vida. Pero esto parece ser que viene desde hace rato, ¿sabes? Desde hace tiempo. Esto es algo que ya desde hace tiempo. Es más, me atrevo. Está muy fuerte lo que voy a decir. Pero me atrevo a decirte que inclusive hasta puede ser una persona que haya tenido contigo algo desde hace mucho tiempo. Y eso se acabó, se terminó. Quedaron ustedes como amigos o algo así. Esta persona hizo su vida, tú hiciste la tuya, pero esa persona todavía está allí latente, esperando quizás la oportunidad para algo, en especial para contigo, ¿sabes? Un secreto que esta persona quizás lo tiene bien guardado, que a lo mejor no terminaron en malas condiciones, sino al contrario, terminaron de buena onda, terminaron como decir, ahora son amigos, después de que han roto la relación. Se ven muchos casos. He visto muchos casos, en la farándula se ven mucho estos casos, de que después de que terminan, entonces se hacen amigos, son más amigos que nunca, sobre todo cuando son colegas, que trabajan juntos, que cantan juntos, qué sé yo, que tienen hijos juntos y por los hijos están ahí presentes. Podría ser, uno no sabe, así que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y está en tus narices. En tus narices. Ahí te dejo, mi querido y adorado Acuario. Vamos a ver entonces si hay amor. Una persona que de verdad siente mucho amor. Esa persona baila al son que tú le toques. Definitivamente. Te ama, te adora, te idolatra. Mira y mira por tus ojos. Déjame decirte. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver, mi querido y adorado Acuario. ¿Qué nos quieren decir, Acuario? ¿Qué nos quieren decir las cartas para ti? Y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu persona de interés. Si tu ascendente es de este mismo, ya lo conoces. Si tu ascendente ya tú lo conoces, por favor entonces trata de buscar también ese video para ver qué otra cosa te pueden estar diciendo. Pídele a tus seres guías que por favor te digan qué piensa hacer esta persona, qué piensa, qué quiere hacer, qué va a hacer, cuáles son sus movimientos para corto, mediano, largo plazo, y también qué piensas tú al final de todo esto hacer, cuáles serían tus conclusiones. Para mí es la pregunta más importante. ¿Cuáles serán tus conclusiones o cuáles serán tus conclusiones para esta relación o para esta situación? Antes de cortar acá, quiero ver aquí primero unas cartitas por aquí, a ver qué nos quieren decir las cartas. Vamos a ver, y también sí que te lo digo, que aquí digamos, el planteamiento sería el siguiente: se fue de un día para otro. Ahora resulta que esta persona me está buscando. ¿Qué sucede entonces con esta persona? Y otro planteamiento, mi relación de tantos años, ¿por qué se acabó? Ahora que después de tantos años, una relación que estuvo entre ustedes, ahora de un día para otro se fue esta persona y ahora resulta que te está buscando. Mira lo que hay acá. Mira, mira cómo hay aquí de preguntas, de cosas, de planteamientos. Ya no te conformes con menos.
Si no sientes amor, pues ni modo, no sientes amor. Suelta esta situación. Para algunos de ustedes ya el amor se acabó. Para algunos de ustedes pareciera ser que ya no hay amor de la parte de algunos de ustedes. Ya como decir, ya esto se terminó, ya necesito que venga algo nuevo, ya sencillamente quiero ver qué es lo que está pasando con esta relación. Se fue de un día para otro y ahora me está buscando. ¿Qué sucede? Ahora tú sientes como que de verdad te cuesta, como que ya no es lo mismo, como que tú a lo mejor en un momento determinado, oye Acuario, lo que te digo, como en un momento determinado de esta historia hubo un pico allí muy alto en la que tú deseabas fuertemente que esta persona regresara. ¿Verdad que sí? Porque fue una relación de muchos años, una relación que hubo tantas cosas allí entre ustedes y que de repente se acabó de un día para otro sin saber por qué. Se fue de un día para otro, ahora te está buscando. No vamos a preguntar, creo yo que no hace falta preguntar por qué se fue esta persona. Lo podríamos averiguar, pero creo que no valdría la pena. Aquí lo interesante saber es qué sucede con esta persona, porque ahora me está buscando. Si sale algo del pasado, pues yo te lo estaré diciendo. Y esta relación de tantos años, ¿por qué se vino a terminar de acabar de una buena vez sin que yo me diera cuenta? Dices tú. Vamos entonces a ver qué nos dicen las cartas aquí. En este caso, mi querido Acuario. Y voy a sacar la última carta. Mira, estas tres últimas, pues. Una persona que de verdad decidió hacer un cambio de ciclo definitivamente en su vida. Una persona que sí decidió, aquí se está notando, fue muy categórica esta persona. Quizás yo debo entender que esta persona quizás se fue también, pero no muy alegre, ¿sabes? Una persona que se fue con problemas. Se fue quizás renunciando a muchas cosas, pero se tuvo que ir. Quizás porque no le quedó más remedio. Quizás porque estaba viendo que se estaba estancando todo esto. Quizás porque ya veía que ya sentía que le estaba faltando el aire. Vamos a estar claros, vamos a decirlo en ese término. Le estaba faltando el aire. Entonces necesitó como irse. Y definitivamente, sí, esta persona trató de buscar el futuro. Pero fíjate tú que de todas maneras se fue con muchas dudas, con muchísima, digamos, nostalgia, con muchísimas dudas no claras. Le quiero, no le quiero todavía, qué es lo que me pasa, por qué no soy feliz ahora donde estoy. Yo quiero saber por qué, si me fui, ya eso era lo que yo quería, se dice esa persona. Eso era lo que yo quería, porque ahora no me siento feliz. Yo pensaba que iba a ser todo diferente. ¿Entiendes? Ahora resulta que se ve esta persona que como que le está faltando ahora ese aire que le estaba faltando contigo, ahora le está súper faltando ahora donde está. Entonces quiere, por lo menos, no sé, quiere, en todo caso, necesita esta persona clarificarse muchas cosas. Es bueno, oye bien, perdóname que te lo diga, pero qué bueno que esta persona tomó la decisión de irse, porque de esta manera esta persona iba a darse cuenta realmente por fuera qué era lo que realmente estaba queriendo en la relación, si quería o no la relación. Aquí se está dando cuenta esta persona, y por eso es que cuando tú preguntas, se fue de un día para otro, ahora me está buscando, ¿qué sucede con esta persona? Lo que te acabo de hablar, esta persona se fue y no encontró ese aire que tenía en tu relación, aunque le estaba ahogando, pero no encontró el mismo aire, no se sentía igual, sentía que creía que le había ido que creía que irse de la relación le iba a proporcionar felicidad, pero fue todo lo contrario. Al contrario, le está produciendo más bien tristezas a esta persona. Mira que las cartas que le están saliendo tampoco no son muy buenas, que digamos, ¿no? Son cartas bastante pesadas. Sin embargo, a pesar de los pesares, esta persona sí tiene todavía quizás la oportunidad de otra vez entrar en la relación. Se fue de un día para otro, estaba ahogada, estaba sofocada, le estaba haciendo falta algo, estaba tocando el techo, había monotonía en vuestra relación, se sentía que esto no estaba fluyendo.
son de esas personas que necesitan siempre tener nuevas emociones para sentirse vivos. Y quizás tú no lo estabas viendo de esa manera y esa persona sí lo estaba sintiendo de esa manera. Y por eso fue que se fue. Te dejó como quien dice, entendiéndote. Se fue y te dejó como pajarito en grama, viendo para los lados. ¿Ah? Ahora, ¿qué te dice el veredicto final? El veredicto final definitivamente dice que aquí viene un replanteamiento otra vez. Ahora, esta relación de tantos años, ¿por qué se acabó? Porque a pesar, oye, mira la paradoja de todo esto. Aquí es donde yo digo, es donde uno dice cómo entiende uno a la gente, ¿no? Esta persona se fue por monotonía, porque estaba todo muerto prácticamente, como que no había mucha aventura aquí, habían sentimientos que no estaban como, más bien se estaban apagando, había como cierto carboncillo o carboncitos que se estaban apagando y nadie les estaba soplando para que se avivara esto, lo estaban dejando apagar. Entonces viene esta persona y se va con alguien o se sale de la relación por alguna razón. Yo no veo si se fue con alguien o no. Probablemente sí. No lo sé, pero no es como categórico acá. Aquí lo importante es qué sucede ahora que esta persona está regresando. Porque está extrañando tus regaños, está extrañando tus malacrianzas, está extrañando el desorden, está extrañando tu comida, está extrañando tus ronquidos, está extrañando todo lo que tenga que ver contigo, lo está extrañando ahora. Cuando digo de tus ronquidos y todo eso, te lo estoy diciendo de una manera metafórica, ¿cierto? Pero es como para que veas que está extrañando tantas cosas de ti que no se imaginó que de verdad las tenía que extrañar. Entonces ahora esta persona, mira cómo está, te quiero hablar de esto, mira cómo está esta persona, es una persona que está pasando miseria, donde está, así esté viviendo en un palacio, oye bien, así esté viviendo en un palacio, esta persona le está pasando mal, quizás quiere disimular o no disimular, quiere hacer un cambio de vida, que por cierto lo hizo acá, aquí ya lo tiene, lo hizo, pero quiere que le salgan las cosas mejor, pero no le están saliendo como está queriendo, como pensaba que le iba a salir, no le salieron. Oye, Acuario, eso es así tan elemental como esto. Y después una relación de tantos años, venirse a terminar así nada más y volver a hacer una vida diferente, eso hay que verle la cara, eso no todo el mundo lo hace. Entonces definitivamente prefiere, como dice el dicho y perdóname, prefiere malo conocido que bueno por conocer. Yo sé que tú no es que seas malo ni nada, pero es un dicho, ¿no? Y yo siempre hablo con muchísimos dichos y muchos refranes. Entonces aquí el juicio le está hablando y le está diciendo, termina pues, abre esos ojos, sale la trompeta de este arcángel y para que la gente se despierte y salgan a ver qué es lo que quieren realmente. Y eso es lo que le están haciendo a esta persona. Entonces esta persona concluye que realmente sí, que hay muchas posibilidades, que si viene sin esperar mucho, sin esperar a que tú quizás, porque yo no te veo a ti que tú estés buscando a nadie, ni mucho menos, Acuario. Yo estoy viendo aquí que tú estás como a decir, me resigno. Si viene, viene, y si no viene, no viene. Veo que tienes como que has esperado ya un cierto tiempo, ¿no? Como decir, volver a empezar de nuevo después de tantos años de matrimonio o después de tantos años de convivencia con esta persona. Ay, volver a empezar de nuevo, no sé, no me late. Entonces yo veo acá que esta persona pareciera ser que el juicio la manda a que vea si realmente ese jardín todavía está apto para seguir sembrando, si no se han secado esas raíces. Eso es lo que pasa. Y si esta persona quiere otra vez de nuevo volver a replantear la relación. Así que eso está muy claro, ¿cierto? Lo estás viendo bastante claro, ¿no? Ahora, tú dices, ya yo no siento amor por esta persona, probablemente para algunos de ustedes sí, ya no sienten amor, ya tú soltaste esa relación y eso es lo que está, eso es quizás también otro de
de las consecuencias de este regreso, y también tú estás diciéndote a ti mismo o a ti misma: no me conformo con menos. Ahora vemos, ahora se ve que hay cambios en ti, se ve que estás cambiando. Sí, señor. Vamos a ver, sin ti no sabe qué hacer. Son de estas personas que no se saben ni siquiera que les tienen que lavar hasta todo, pues las medias. Entonces, de las personas que dicen: agárrame las medias que están ahí en el cajón, y el cajón lo tiene a 2 centímetros y pide que seas tú quien le vaya a buscar su ropa. Es de este tipo de personas. Ahora verás entonces qué va a pasar aquí. Como es todo, es una persona de verdad bastante acostumbrada a que le hagas todo, una persona de verdad que siempre estabas ahí para las que salgan, y esta persona quizás a lo mejor no lo vio, no lo supo apreciar, y llegó un momento en que se sintió como hastiado o hastiada de siempre lo mismo. Y ahora toma tu tomate, pues ahora para que respetes, ahí tienes. No te conformas con menos, tú soltaste, y tú, para muchos de ustedes dirán: ya yo no siento el mismo amor, o ya no siento amor como antes. Te fuiste y bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, Capricornio, Tauro o Libra. Vamos a sacar más cartas. Puede ser Virgo, Sagitario o Capricornio. Ok, ahí les dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.